Hola a todos, hoy vamos a hacer un resumen sobre la farmacología neuropsiquiátrica. La idea es presentarles algunos de los medicamentos que tenemos disponibles, los que trabajamos en salud mental, para tratar a nuestros pacientes. Me gustaría, antes de empezar, hacer un repaso sobre algunos conceptos fundamentales y recordar que definimos a un fármaco como toda sustancia química que utilizamos para el tratamiento, la curación, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, o que introducimos en el organismo para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Y vamos a decir que un neuropsicofármaco es específicamente aquella sustancia que tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Hagamos un poco de historia para que puedan hacerse la idea de cómo es que llegamos a la neuropsicofarmacología actual. En los siglos XVII y XVIII se produce una transición entre la medicina pretécnica y la medicina del Renacimiento y lo que hoy conocemos como medicina. En esa época, Thomas Sydenham popularizó el uso del opio para tratar algunos síntomas que aquejaban a las personas y hacía mezclas de opio con otras sustancias como beladona, alcanfor, almizcle y flores de cirio. Fue recién en el siglo XIX que los grandes referentes de la psiquiatría se enfocaron en las causas biológicas de las enfermedades y que intentaron generar clasificaciones que sentaron las bases para las clasificaciones actuales y fusionaron el punto de vista somático con el punto de vista psicológico que explicaba la enfermedad. Eso nos permitió llegar al siglo XX con otra postura acerca de las enfermedades mentales. Al siglo XX lo vamos a dividir en dos mitades. Una primera mitad del siglo que estuvo influenciado por los trabajos de Sigmund Freud, que ya se venían imponiendo desde finales del siglo anterior. En esta primera mitad del siglo, las enfermedades mentales se abordaban, por ejemplo, con barbitúricos para la ansiedad, con hidrato de cloral o anfetaminas o láudano para la depresión, y se desarrolló para el tratamiento de la esquizofrenia las técnicas que producían convulsiones. Dentro de eso encontramos el shock diasólico, el shock hipoglucémico producido con insulina, y las bases de lo que sería el tratamiento electroconvulsivo. En la segunda mitad del siglo XX, comenzó a producirse lo que nos llevaría a los grandes avances en la neuropsicofarmacología, que son los estudios sobre el cerebro y más que nada sobre la neurotransmisión. El gran interés por estos fenómenos fueron los que pudieron permitir que nosotros tengamos la neurociencia que tenemos hoy. Describimos, por ejemplo, en el año 52 las primeras publicaciones sobre levomepromacina, o en el año 57 lo que para nosotros es un hito en el tratamiento de la esquizofrenia, que es la síntesis del haloperidol. Durante esa década también se investigaron los antidepresivos tricíclicos que derivan de antibióticos antituberculosos. En el siglo XXI, los grandes avances de la neurociencia nos han permitido evolucionar hacia una farmacología mucho más selectiva y mucho más específica. Por eso vamos a empezar a describir cuáles son las opciones farmacológicas hoy en día. Si bien anteriormente nombrábamos a los grupos farmacológicos de acuerdo a su uso, hoy sabemos que, por ejemplo, los antidepresivos no solo sirven para tratar síntomas de depresión. Por lo tanto, en la actualidad vamos a nombrar a los neuropsicofármacos de acuerdo a su mecanismo de acción conocido. Entonces tenemos el grupo de los moduladores de la serotonina y otras aminas, los moduladores del GABA, los antagonistas del receptor dopaminérgico, los estabilizadores de la membrana neural, y después vamos a dedicar un ratito de esta clase a hablar de los fármacos utilizados en la demencia y de los fármacos para los trastornos del sueño. Dentro de los moduladores de la serotonina, nosotros conocemos a los antidepresivos tricíclicos, a los antagonistas del receptor 5-HT2, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que los conocemos como duales,
Existen otros duales que, por ejemplo, inhiben la recaptación de noradrenalina y dopamina, como el bupropión, y a los más modernos multimodales o agonistas parciales del receptor 5-HT1A. El mecanismo de acción de los fármacos tricíclicos lo vamos a describir desde la inhibición de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, pero también desde su acción postsináptica, bloqueando receptores muscarínicos, histaminérgicos y receptores postsináptico alfa 1. De estos antagonismos se van a desprender algunas de las reacciones adversas. Pero tengan cuidado que a veces esas reacciones adversas se convierten en efectos secundarios útiles en algún momento del tratamiento. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina inhiben el transportador de serotonina, pero también inhiben el autorreceptor de serotonina, que sería el encargado fisiológicamente de bloquear la liberación de serotonina. Por lo tanto, si yo voy a bloquear ese receptor, lo que voy a conseguir es que la célula presináptica siga liberando serotonina a la hendidura intersináptica. Los mismos mecanismos podemos ver a nivel de los inhibidores de la recaptación de serotonina y de norepinefrina o noradrenalina. Bloqueamos el canal de recaptación, pero también el autorreceptor, tanto de serotonina como de noradrenalina. ¿Eso qué va a significar? Aumento de neurotransmisores en la hendidura intersináptica. En los multimodales, lo que vamos a ver, además de la inhibición de la recaptación de serotonina y del autorreceptor, es un agonismo postsináptico que va a permitir a nivel de la célula postsináptica aumento de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo el receptor 5-HT1? Bueno, si es presináptico voy a aumentar la liberación de serotonina, si es postsináptico mejorar las funciones cognitivas. La serotonina también va a ser la encargada de generar el efecto antidepresivo de estos fármacos, también posee efectos ansiolíticos, disminuye los síntomas negativos en la esquizofrenia, también se va a encargar de mejorar las funciones cognitivas, pero también el aumento de serotonina puede llegar a producir mareos, sedación, aumento del apetito, puede llegar a generar mejorías en los pacientes con insomnio, y ya vamos a ver que uno de los efectos secundarios puede ser ese. El bloqueo de los receptores alfa 1 va a ser el que nos va a producir las reacciones cardiovasculares que no queremos de estos fármacos. Puede producir también sedación y mareos. El bloqueo alfa 2 del autorreceptor alfa 2 va a producir hipervigilancia y puede llegar a generar disfunción sexual. El bloqueo de los receptores H1, ustedes se acuerdan, produce sedación, aumento del apetito y del peso, puede producir confusión y puede producir hipotensión. El bloqueo de los receptores muscarínicos en cualquier fármaco que lo genere nos va a mostrar como reacciones adversas, sequedad de boca, visión borrosa, constipación, taquicardia, aumento de la presión intraocular, retención urinaria y lo que por supuesto nunca queremos generar con un psicofármaco, trastornos cognitivos. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado de no olvidarse de evaluar este mecanismo de acción en los fármacos que queramos usar. El bloqueo de la recaptación de serotonina colabora con su efecto antidepresivo. También produce un efecto muy interesante que es el de disminuir los pensamientos obsesivos y las preocupaciones, pero puede producir trastornos gastrointestinales, disfunción sexual, cefaleas, acaticia y pérdida del apetito. Y el bloqueo de la recaptación de noradrenalina puede llegar a producir insomnio, inquietud, temblores, taquicardia, sudoración y en algunos casos hipertensión arterial. Indicaciones de este grupo de fármacos, por supuesto, los trastornos depresivos y también en los trastornos de ansiedad,
También podemos usarlos en los trastornos de obsesivo-compulsivo y el espectro, trastorno de síntomas somáticos, en el trastorno bipolar en la fase depresiva, con mucho cuidado de no producir el fenómeno de switch maníaco, siempre acompañado de un estabilizador de la membrana neural. Son fármacos de segunda línea para el tratamiento del dolor y también son muy útiles en algunos síntomas psiquiátricos de las demencias.